En principio, iba a ser otra celebración real. El 74º cumpleaños de la princesa Ana en el castillo de Windsor, el 15 de agosto de 2024. Pero lo que se desarrolló sacudió al príncipe Guillermo hasta la médula cuando Laura López, hija de la reina Camila, calificó públicamente a Ana de anticuada. El insulto cortó la sala como un cristal. Guillermo observó, congelado, mientras Ana permanecía sola. Para él, no era política, era traición. Esa noche, el heredero al trono rompió a llorar. La celebración real que se convirtió en caos. El 15 de agosto de 2024, el castillo de Windsor se iluminó con candelabros de oro y estandartes de terciopelo para el 74º cumpleaños de la princesa Ana. Se suponía que iba a ser una noche de orgullo. Dignatarios de 10 países, primos reales y amigos de la familia, llenaron el salón de baile. El propio rey, Carlos III, había ordenado un discurso de homenaje en honor a las décadas de servicio de Ana. Sin embargo, bajo la música de la orquesta, la tensión era palpable. Algo más que una celebración de cumpleaños estaba a punto de desarrollarse. Entre los invitados que llegaron estaba Laura López, la única hija de la reina Camila de su matrimonio en 1973, con Andrew Parker B.S. Llegó hasta a las 8:00 p.m. del brazo de su esposo, Harry López. Pero su sonrisa era tensa, sus ojos fríos. Para la mayoría estaba un paso alejada de la vida real, una ciudadana privada. Sin embargo, esta noche, su papel era todo menos pasivo. No estaba aquí para brindar por Ana. Estaba aquí para encender algo más grande. Cuando comenzaron los discursos, Ana se mantuvo erguida con un vestido de zafiro. Su presencia firme como siempre. A las 9:15 p.m., Laura tomó el micrófono. Al principio sus palabras fueron corteses sobre la tradición, la familia y el rostro cambiante de la monarquía. Pero entonces llegó la puñalada. Algunos roles, dijo Laura, haciendo una pausa para crear efecto, se sienten obsoletos. Tal vez sea hora de que los miembros reales más jóvenes lideren. Los jadeos recorrieron la sala. El insulto no fue vago. Estaba dirigido directamente a Ana. Ana se congeló, sus ojos se entrecerraron, pero no dijo una palabra. Años de disciplina militar y servicio público, más de 50 años de servicio real, la mantuvieron quieta. A su alrededor zumbaban los susurros. Algunos miraron a Camila, que permanecía inmóvil en una mesa cerca del estrado, con una expresión ilegible. Otros miraron a Carlos, con el rostro ceniciento. Lo que se suponía que era una celebración, se había convertido en humillación. Y Ana, la invitada de honor del cumpleaños, había sido emboscada en su propio castillo. El momento destrozó la ilusión de armonía. En una familia unida por el protocolo, las palabras de Laura fueron dinamita. Ana se mantuvo firme, pero el silencio no borró la herida. Y mientras Camila permanecía quieta, un miembro de la realeza no estaba dispuesto a dejarlo pasar. Guillermo, sentado con Catalina en una mesa cercana, lo había visto todo. La sonrisa burlona, las palabras, la punzada. Esa noche, mientras las luces del castillo se atenuaban y los invitados se marchaban, la furia de Guillermo creció. Sabía que esto no era solo un insulto a Ana, era un ataque a la lealtad misma. Las palabras de Laura que sacudieron el castillo. El comentario podría haberse desvanecido si hubiera provenido de un periodista o un político. Pero esto vino de Laura López, hija de la reina Camila, pronunciado dentro del castillo de Windsor.
el 15 de agosto de 2024, no solo llamó a Ana anticuada, declaró que solo los miembros reales más jóvenes deberían llevar adelante la monarquía. Fue una daga disfrazada de opinión que cortó más profundo, debido a quién lo dijo y dónde se dijo. El peso del insulto aterrizó en segundos, y la mujer que había llevado a cabo más de 20.000 compromisos desde su debut en la década de 1970, permaneció en silencio, con la mandíbula apretada. Había vivido crisis. El Annus Horribilis de 1992, el funeral de Diana en 1997 y el fallecimiento de la reina en septiembre, sin vacilar, pero ser descartada en vida en su propio cumpleaños por la hija de la reina. Fue traición vestida de franqueza. Guillermo lo vio claramente, sentado en una mesa con Catalina y el príncipe Eduardo. Se inclinó hacia adelante, con los puños cerrados. Para él, Ana era más que una tía. Era la roca que le ayudó a mantenerse unido después de la muerte de Diana en agosto de 1997. Había caminado a su lado a través del dolor, lo había guiado a través del deber, y nunca había traicionado su confianza. Oírla burlarse era como ver a alguien empañar la memoria de su propia madre. Los invitados susurraban furiosamente, intercambiando miradas a través del salón de baile. Algunos se preguntaban en voz alta si Camila había aprobado el discurso de antemano. Otros afirmaron que Laura estaba actuando sola, pero lo que sorprendió a todos fue la compostura de Ana. Ni se defendió ni tomó represalias. En cambio, se quedó quieta, dejando que el silencio colgase como una espada. Sin embargo, ese silencio no borró el insulto. Lo hizo más agudo. Y Guillermo, a diferencia de Ana, no estaba dispuesto a dejarlo sin respuesta. Esa noche, cuando las luces se atenuaron y Windsor se vació, la mente de Guillermo corrió. Catalina notó su ritmo inquieto. La forma en que repitió las palabras de Laura una y otra vez. No podía sacudirse la imagen de Ana de pie sola, desprotegida, mientras los susurros llenaban el salón. Para Guillermo, esto no se trataba solo de falta de respeto. Se trataba de lealtad, legado y los valores que mantenían unida a la monarquía. Y cuando la medianoche pasó al amanecer, Guillermo llegó a su punto de ruptura. No permanecería en silencio por más tiempo. El punto de ruptura del príncipe Guillermo. Pasaban las 2:00 km en Adelaide Cottage cuando Guillermo finalmente dejó de pasearse. La noche del 15 de agosto de 2024 todavía resonaba en su cabeza. La voz de Laura, el silencio de Ana y la punzada de la humillación. Su furia no era solo por el insulto, era por todo lo que Ana representaba. Para Guillermo, ella no era solo una miembro de la realeza. Era familia, mentora y escudo. Ella lo había sacado de los días más oscuros de cuando Diana murió, y nunca le había fallado. Como heredero al trono, Guillermo había aprendido a reprimir sus emociones. Pero esto era diferente. Esto era personal. En su estudio, rodeado de viejas fotografías de su madre, su ira se convirtió en resolución. No podía permitir que Ana, la hermana del rey, la miembro real más diligente de su tiempo, fuera menospreciada en público. Esto no eran chismes. Era un desafío a los valores de servicio y sacrificio que definían la monarquía. Al amanecer, Guillermo había hecho un voto. Defendería tan abiertamente si fuera necesario. Habló brevemente con Catalina durante el desayuno a las 7:30 p.m., explicando que esto no se trataba de política, sino de principios. Catalina, siempre tranquila, instó a la paciencia, pero también vio el fuego en sus ojos.
No estaba hablando como el futuro rey. Estaba hablando como un sobrino que finalmente había llegado a su límite. Ese día, los ayudantes notaron su tensión. Las reuniones programadas en el Palacio de Kensington el 16 de agosto de 2024 transcurrieron en silencio tenso. Su mandíbula estaba apretada, su tono cortante. Los rumores se extendieron rápidamente. Guillermo estaba planeando algo. No un arrebato, sino un movimiento. Y aquellos que lo conocían mejor lo entendieron. Cuando Guillermo llegaba a este punto, nada le impediría actuar. Ana había sido humillada. Guillermo no permitiría que quedara así. El punto de ruptura de Guillermo preparó el escenario para el próximo enfrentamiento. Pero mientras él hervía en privado, Camila reaccionó de manera opuesta. Para ella, las palabras de Laura eran inofensivas, quizás incluso justificadas. «Ella no es miembro de la realeza», dijo Camila. Ella dijo lo que pensaba. Esa única frase lo reveló todo. Para Guillermo fue traición. Para Camila fue estrategia. Y mientras el palacio intentaba mantener la paz, una guerra silenciosa comenzó entre el futuro rey y la propia reina consorte. La guerra silenciosa entre Camila y Guillermo. En los días posteriores al 15 de agosto de 2024, los susurros se extendieron como la pólvora por todo Windsor y el Palacio de Kensington. La ira de Guillermo no se había enfriado, y la indiferencia de Camila solo avivó las llamas. Ella desestimó las palabras de Laura como una opinión inofensiva, diciéndole a los ayudantes en Clarence House el 18 de agosto que Laura no es miembro de la realeza. Ella puede hablar libremente. Pero para Guillermo, esas palabras revelaron algo más oscuro. No era solo Laura. Era Camila defendiendo el insulto. La reina consorte había elegido su bando. Y no era el de Ana. Dentro de las paredes del palacio, la tensión se tensó como una soga. El círculo de Camila, incluida su amiga de toda la vida, Fiona Petty Fitzmaurice, insistió en que Laura había sido malinterpretada. Los aliados de Guillermo, en particular el príncipe Eduardo y la princesa Catalina, no estuvieron de acuerdo. «No fue un error», dijo un ayudante en voz baja el 20 de agosto. «Fue calculado para Guillermo. Cada día que pasaba sin disculpas era una prueba. Empezó a ver el arrebato de Laura no como palabras torpes, sino como parte de un intento deliberado de debilitar a Ana». El rey trató de permanecer neutral. El 21 de agosto, Carlos cenó en privado con Ana en Highgrove House. Fuentes internas dicen que le rogó que no se tomara las palabras de Laura personalmente, calificándolas de error de juicio juvenil. Pero Ana no era una joven. Tenía 74 años con más de 5 décadas de servicio. Su silencio en la mesa lo decía todo. No se quejaría, pero tampoco perdonaría. Carlos salió de esa cena conmovido. La lealtad de su hermana era inquebrantable, pero también lo era la defensa de su esposa hacia su hija. Detrás de las escenas, los ayudantes se apresuraron. Se ordenó a los oficiales de prensa del Palacio de Buckingham que enterraran la historia. Los diagramas de asientos para los próximos eventos de septiembre se rediseñaron silenciosamente para mantener a Guillermo y Laura separados. Sin embargo, los susurros aún se filtraron. En una recepción benéfica en Londres el 23 de agosto, los reporteros notaron el comportamiento gélido de Guillermo cuando Camila entró en la sala. No hubo sonrisas ni saludos, solo silencio. La guerra había comenzado. Silenciosa, cortés, pero innegable. La guerra silenciosa ahora era imposible de ignorar. La lealtad de Guillermo a
a Ana chocó frontalmente con la defensa de Camila de Laura. Para Carlos, atrapado en el medio, la situación se estaba saliendo de control. Y justo cuando parecía que las cosas podrían calmarse, surgieron rumores que abrieron la historia de par en par. La gente comenzó a preguntar: ¿el arrebato de Laura fue realmente espontáneo o fue orquestado? Los susurros apuntaron en una dirección, directamente hacia la propia Camila, y la posibilidad de una trampa lo cambió todo. La supuesta trampa de la reina Camila. A finales de agosto de 2024, comentaristas reales en BBC, Sky News e incluso New York Times comenzaron a especular: ¿fue el ataque de Laura a Ana un simple desliz o un ataque calculado? El escenario planteó preguntas. ¿Por qué pronunciar tales palabras en el castillo de Windsor durante el 74 cumpleaños de Ana? Un momento destinado a honrar, no a dividir. Para los escépticos, la respuesta era obvia. No fue un accidente. Fue teatro planeado con precisión. Y en el centro de la sospecha estaba la reina Camila. A Camila se le ha llamado durante mucho tiempo la estratega del palacio. Desde su matrimonio con Carlos en abril de 2005, ha sorteado escándalos, remodelado su imagen y ascendido al papel de reina consorte en mayo de 2023. Sus defensores argumentaron que nunca arriesgaría tal caos, pero los críticos recordaron el pasado, los escándalos de la década de 1990, las llamadas telefónicas filtradas y su capacidad para sobrevivir cuando otros cayeron. Para ellos, esto parecía menos una coincidencia y más otro plan cuidadosamente trazado. Dentro del palacio, el personal susurraba teorías. Un ayudante afirmó que Camila Viesch había polanimado a Laura durante un almuerzo en Clarence House el 10 de agosto de 2024, solo 5 días antes de la fiesta de Ana. Otro insistió en que Camila esperaba posicionar a su lado de la familia, incluidos Laura y Tom Parker B.S., más cerca de la prominencia real. ¿Estaba Laura siendo utilizada como portavoz, expresando lo que la propia Camila no podía? Para algunos, el momento era demasiado preciso para ignorarlo. El daño fue innegable. Ana fue humillada. Guillermo estaba furioso. Y Carlos estaba atrapado. Públicamente, Camila no dijo nada, sin ofrecer ni defensa ni negación. Su silencio solo profundizó la sospecha. Si no fue planeado, dijo un cortesano el 25 de agosto. ¿Por qué no se ha disculpado? La falta de remordimiento pintó una imagen escalofriante. Puede que Camila no solo lo haya sabido, sino que puede que haya querido el caos. Y si es cierto, la reina Fatasen había tendido una trampa dentro de las paredes de su propia familia. La idea de una trampa sacudió el palacio. Si Camila realmente orquestó el momento, no era solo un drama familiar. Era la política del palacio en su punto más agudo. La monarquía construida sobre la unidad y las apariencias ahora parecía fracturada desde dentro. Y en el corazón de esa fractura estaba el propio rey. Carlos, ya debilitado por problemas de salud, se enfrentó a lo imposible, eligiendo entre la lealtad de su hermana y la lealtad de su esposa. Su próximo movimiento definiría toda la crisis. Carlos dividido entre hermana y esposa. El rey Carlos, ahora de 75 años, había capeado décadas de tormentas. Escándalos en la década de 1990, pérdida en 1997 y el pesado peso de la corona en 2023. Pero esto era diferente. Esto no era la prensa, ni el parlamento, ni la política. Era su propia familia implosionando.
A un lado estaba Ana, su roca, la hermana que había llevado la carga de la monarquía con él durante más de 50 años. Al otro lado estaba Camila, la mujer por la que había luchado casi media vida para legitimar. La noche del 26 de agosto de 2024, Carlos llamó a Ana al Palacio de Buckingham para cenar. Trató de tranquilizarla, elogiando su servicio y lealtad. Ana escuchó, pero dijo poco. No necesitaba hablar. Su silencio habló más fuerte que las palabras. Carlos supo entonces que la herida era más profunda de lo que él podía curar. Por primera vez desde su coronación el 6 de mayo de 2023, se dio cuenta de que su hermana y su esposa estaban de pie en lados opuestos de un campo de batalla. Mientras tanto, Camila se mostró inflexible. En un almuerzo privado el 28 de agosto, le dijo a Carlos que Laura simplemente había dicho lo que muchos ya piensan. Para Camila, defender a su hija era lo primero. Pero para Carlos, la monarquía estaba antes que todo. Se sintió destrozado, atrapado entre la lealtad a la familia y la lealtad a la corona. Incluso su salud, ya frágil por los tratamientos en curso contra el cáncer, revelados por primera vez en febrero de 2023, pareció sufrir bajo la tensión. Los ayudantes del palacio intentaron maquillar la historia, enmarcándola como un malentendido familiar privado. Pero a puerta cerrada nadie se dejó engañar. La división era real, cruda y creciente. Esto no es solo un drama familiar, confió un asesor el 29 de agosto. Es una lucha de poder. Carlos sabía que la monarquía exigía unidad, pero también sabía que la unidad ya se había ido. Y como rey, se quedó con una verdad imposible. A veces, ni siquiera la corona puede proteger la confianza. La indecisión de Carlos solo avivó las llamas. Con su hermana en silencio, su esposa desafiante y su aire ardiendo de ira, el escenario estaba listo para la confrontación. Y no tardó mucho. Solo semanas después, bajo los brillantes candelabros de una gala benéfica en Londres, las tensiones latentes explotaron a la vista. Por primera vez desde Windsor, Guillermo y Laura se encontraron cara a cara de nuevo. Lo que siguió no fue una emboscada de cumpleaños. Fue un enfrentamiento. El enfrentamiento de la gala. En la noche del 28 de septiembre de 2024, el gran salón de baile del Hotel Dorchester en Londres brillaba con candelabros para una gala benéfica. Asistieron más de 400 invitados, incluidos políticos, aristócratas y toda la alineación real senior. Las cámaras brillaron. El champán fluyó. Pero debajo del brillo se estaba gestando una tormenta. Guillermo, vestido con un elegante esmoquín negro, llegó a las 8:30 p.m. con Catalina a su lado. No estaba allí por Laura, pero sabía que ella estaría allí, y también lo sabían todos los demás. Laura entró justo después de las 9 p.m., escoltada por su esposo, Harry López. Su madre, la reina Camila, estaba cerca, vestida con un vestido esmeralda que captó todas las miradas de la sala. Por un momento, la música y la charla enmascararon la tensión. Pero cuando Guillermo vio a Laura al otro lado del pasillo, la atmósfera cambió. No sonrió. No inclinó la cabeza en señal de saludo. Su mirada era fría, inflexible, el tipo de mirada que silencia una habitación sin una palabra. Los testigos describieron la reacción de Laura como instantánea. Su rostro se vació. Su postura se encogió. Intentó girarse hacia su madre, pero los ojos de Guillermo permanecieron fijos en ella, como si la estuvieran clavando en el lugar. Catalina, tranquila como siempre,
Colocó una mano ligeramente sobre el brazo de Guillermo, pero ni siquiera ella pudo suavizar el acero en su expresión. La tensión aumentó cuando Camila, sintiendo el peligro, se interpuso rápidamente entre ellos, guiando a Laura hacia un grupo diferente de invitados. Pero el momento ya había sido visto. Cuando el reloj dio las 10 p.m., los chismes se extendieron por la gala. ¿Viste la cara de Guillermo?, susurró un invitado. No tuvo que decir una palabra, respondió otro. Esa noche no fue necesario ningún arrebato. La mirada silenciosa de Guillermo habló más fuerte que los discursos. El enfrentamiento no fue físico, pero fue decisivo. El heredero al trono había dejado clara su postura. Laura se marchitó. Camila la protegió y el honor de Ana había sido vengado silenciosamente, aunque solo fuera a los ojos de Guillermo. El enfrentamiento de la gala llegó a los titulares, aunque cuidadosamente redactados. Los periódicos informaron sobre la tensión en las filas reales, sin nombrar a Laura directamente. Pero dentro de las paredes del palacio, la verdad no podía ocultarse. Guillermo y Camila ahora estaban abiertamente enfrentados, y Laura estaba atrapada en el fuego cruzado. Algo tenía que ceder. Entonces, el rey Carlos convocó a su familia a una cumbre privada en Clarence House. Su esperanza era curar la fractura. En cambio, lo que se desarrolló reveló cuán profunda se había vuelto la división. La cumbre familiar secreta que no cambió nada. El 2 de octubre de 2024, a las 11 a.m. en punto, un Range Rover negro transportó a Guillermo y Catalina a través de las puertas de Clarence House. Dentro, el rey esperaba con Camila, Laura y Ana. Era un círculo pequeño, solo 4 miembros de la realeza y una hija de la reina. Pero las apuestas eran enormes. La esperanza de Carlos era simple: restaurar la armonía. Sin embargo, desde el momento en que Guillermo entró, la tensión colgó como humo. No miró a Camila, apenas miró a Laura. Su enfoque estaba en Ana. Carlos abrió la reunión con una calma practicada. Habló de la unidad familiar, de la importancia del respeto. Le pidió a Laura que aclarara sus palabras del 15 de agosto. Laura vaciló, luego dijo suavemente que no tenía la intención de hacer daño. Guillermo interrumpió bruscamente. «Llamaste a mi tía anticuada. Eso no fue inofensivo. Eso fue deliberado». El silencio cayó. Ana se sentó quieta, con las manos cruzadas, su rostro ilegible. Para ella, el silencio era disciplina. Para Guillermo, era fuego contenido. Camila se erizó, interviniendo para defender a su hija. Laura no es miembro de la realeza. Es libre de decir lo que piensa, dijo. La mandíbula de Guillermo se tensó. No en el castillo de Windsor. No en el cumpleaños de mi tía. Ana todavía no dijo nada, pero sus ojos parpadearon. Aprobación por las palabras de Guillermo, tal vez, o simplemente alivio de que alguien finalmente las hubiera dicho. Carlos trató de interrumpir, pero su voz tembló. Su intento de pacificación fue ahogado por el silencio, que siguió a la acusación de Guillermo. Al final de la reunión a las 12:45 p.m., nada se había resuelto. No se ofreció ninguna disculpa. No se hizo ninguna reconciliación. Carlos se desplomó en su silla, con las manos cubriendo su rostro. Ana se levantó y se fue en silencio, sus pasos medidos, su cabeza alta. Guillermo le dio la espalda a Camila y Laura mientras salía. Y en ese momento, Clarence House se convirtió en un campo de batalla sin ganador. La cumbre no había curado la herida. Había expuesto cuán permanente era realmente.
Después de Clarence House, los miembros de la realeza volvieron a sus deberes públicos. Las sonrisas volvieron a las fotografías, se pronunciaron discursos pulidos y continuaron las apariciones oficiales. Pero detrás de la cortina, la fractura permaneció. Los planes de asientos fueron reescritos. Las reuniones navideñas fueron cuidadosamente coreografiadas. Y cada vez que Guillermo y Camila aparecían en el mismo espacio, la escarcha era visible. La monarquía estaba interpretando la unidad, pero por dentro se estaba rompiendo. Y a medida que pasaban los meses, una verdad se volvió imposible de negar. La familia solo estaba fingiendo. Una familia jugando a fingir. Desde octubre de 2024 hasta la temporada navideña, los eventos reales se desarrollaron con precisión, pero también con tensión. En un concierto benéfico en Manchester el 12 de noviembre, Ana y Guillermo se sentaron juntos en la primera fila, mientras que Camila y Laura fueron colocadas 2 filas atrás. La colocación de los asientos no fue aleatoria. Fue deliberada, coreografiada para evitar una escena. Cada evento siguió el mismo guión cuidadoso. Sonrisas para las cámaras, distancia para la paz. Pero aquellos que miraron de cerca vieron la verdad. La familia estaba fracturada. Incluso la Navidad en Sandringham, el 25 de diciembre de 2024, fue escenificada. Guillermo y Catalina llegaron con sus hijos a las 10:00 am, saludando calurosamente a Ana. Camila caminó por separado agarrando el brazo de Carlos. Laura estuvo ausente por completo, pasando tranquilamente las vacaciones en su casa en Wiltshire. Fuentes internas susurraron que era intencional. El palacio no podía arriesgarse a otro enfrentamiento público. Para Ana, el día se sintió como un deber cumplido bajo luz artificial. Para Guillermo, era lealtad disfrazada de normalidad. Ana siguió trabajando. En enero de 2025, completó más de 25 compromisos viajando por Escocia e Inglaterra del Norte. Pero sus amigos notaron el cansancio en sus ojos. Ella es constante, pero está herida. Un confidente admitió. Décadas de servicio habían construido su reputación como la figura más confiable de la monarquía. Sin embargo, la traición había perforado su armadura. Mientras tanto, la frialdad de Camila hacia Guillermo se hizo más aguda. Lo que antes era una tensión educada ahora se había endurecido en escarcha permanente. Detrás de cada fotografía real, las grietas se ensancharon. Para el público, la familia posó como un frente unido. Para los de dentro, era obvio que la corona estaba astillada. La monarquía construida sobre la confianza se mantenía unida solo por la pretensión. La cicatriz de Ana, la ira de Guillermo, el orgullo de Camila y el silencio de Laura habían formado una pared invisible. Todos sonrieron, todos actuaron. Pero detrás de las máscaras nadie olvidó. Cuando el invierno se descongeló en febrero de 2025, el daño se había endurecido en permanencia. No había llegado ninguna disculpa. No se había formado ninguna reconciliación. Guillermo permaneció ferozmente leal a Ana. Camila permaneció desafiante por Laura. Y Carlos, a pesar de todos sus esfuerzos, no pudo arreglar la fractura. Lo que comenzó como una emboscada de cumpleaños se había convertido en una herida permanente. Y en la monarquía, las heridas que no sanan no se desvanecen. Crecen más profundas, remodelando la historia durante los próximos años. La herida que nunca sanó. Pasó el tiempo, pero el dolor no disminuyó. Para marzo de 2025, Guillermo todavía se negaba a compartir un escenario con Laura, y los ayudantes admitieron en voz baja que la brecha es permanente.
Su lealtad a Ana solo se había profundizado para él. Ella no estaba anticuada. Ella era el último ejemplo vivo de deber sin compromiso. Y por eso, nunca perdonaría las palabras de Laura, ni la defensa de Camila. El heredero al trono había trazado una línea, y no iba a dar tras. Ana siguió estoica como siempre. A los 74 años continuó con su horario, agregando 15 compromisos más solo en abril de 2025. Sin embargo, amigos cercanos a ella dijeron que rara vez hablaba del incidente del cumpleaños. No era su manera de detenerse. Aún así, un confidente reveló que la traición la cicatrizó. Ella nunca lo olvidará. Su silencio había sido su escudo, pero detrás de ese escudo quedaba una herida. Laura, una vez una figura tranquila apenas en el centro de atención, encontró su nombre ligado para siempre al escándalo. Para la primavera de 2025, se había retirado casi por completo de la vida pública, centrándose en su familia en Wiltshire. Las palabras que había pronunciado en el castillo de Windsor nunca podrían ser retiradas. Para algunos fue calificada de imprudente. Para otros fue calificada de cruel. De cualquier manera, se había convertido en un símbolo de fractura. Y Carlos aprendió la lección más dura de todas. Un rey puede dar órdenes, dar forma a discursos y coreografiar apariciones, pero no puede controlar la confianza. La corona, pulida y pesada, no pudo protegerlo de la verdad. Su esposa y su hermana nunca se pondrían de acuerdo. Su hijo y su reina nunca se reconciliarían, y su familia, unida por la historia, había sido desgarrada por una herida que el tiempo mismo se negaba a curar. Fuentes internas dicen que la furia de Guillermo solo se ha profundizado desde esa noche. Su vínculo con Ana, forjado en el dolor de 1997, sigue siendo inquebrantable, mientras que su distancia de Camila se vuelve más fría día a día. Para él, las palabras de Laura no fueron un accidente. Fueron una trampa y el silencio de Camila lo empeoró. Guillermo juró no volver a dejar que Ana se quedara sola. Y ahora las líneas de batalla dentro del palacio están trazadas. Sobrino y tía lado a lado contra la reina consorte.